Hola Bibliolovers, bienvenidos al podcast de B de Biblio, más que solo libros, un programa de la EBDI, donde junto a especialistas discutimos dudas sobre lo que a ti te interesa saber de bibliotecología, porque tus preocupaciones son nuestras preocupaciones. Vamos, acompáñanos a cambiar el paradigma de la bibliotecología. Yo soy Lucía. Hola, yo soy Juan Ignacio. Y estamos con... Hola, es un placer estar por acá. Mi nombre es Ismael Argeñal. Hola, mi nombre es Alejandra González, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Hola, mi nombre es Jesús Eduardo Domínguez, vengo desde Colombia, estoy muy agradecido con la Universidad Nacional por esta invitación y con ustedes que me invitaron a este espacio. Hoy tenemos un episodio muy especial con invitados, como ya vieron, que son también muy especiales. Tenemos dos estudiantes, una egresada y uno que es compañero de nosotros. Y tenemos un invitado internacional también, entonces, que es don Jesús o Jesús, ¿cómo quiere que se diga? Jesús. Le dejo el don. Y tenemos entonces a Jesús también, que nos está acompañando para darnos su conocimiento que viene de Colombia. Ok. Bueno, aquí tenemos a Ismael. Ismael es estudiante asistente en la BIMAP a Honoren. Ha trabajado también en el Preuniversitario de Formación de Música de la Universidad Nacional. También en la revista Abra, con aspectos de indexación. Y bueno, como mencioné, ahorita es estudiante tanto en la BIMAP como asistente en el proyecto académico Rezago Estudiantil de la EBDI, Propuesta de Acciones de Mejora. También tenemos aquí a Alejandra, ¿verdad? Como ya nos mencionó, que es estudiante egresada de bibliotecología, se encuentra en este momento finalizando su proyecto de graduación, que gracias a Dios ya está a días de realizar la defensa. También ha estado trabajando y ayudando en la Biblioteca Infantil Miriam Álvarez desde hace 3 años. Bienvenida. Gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Jesús. Jesús Eduardo Domínguez Vargas es filólogo hispanista de la Universidad de Antioquia, actor de la Escuela de Formación de Actores de Pequeño Teatro de Medellín, es magíster en escritura creativa, candidato a especialista en memorias colectivas, derechos humanos y resistencias del Claxo. Además, es docente universitario, editor y corrector de texto y estilo, actor, director, dramaturgo, gestor cultural e investigador en temas de memoria, arte y política. Trabajó durante más de 5 años en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín como gestor de fomento de lectura, escritura y oralidad. Bienvenidos. Y nos empezamos, ¿verdad? Uh-huh. Okay. Y vamos con la primera pregunta. Chon. Ok, sería el número 5. Ok. Número 5. ¿Qué técnicas o actividades se pueden realizar para llamar la atención de nuevos usuarios? ¿Cómo incentivamos su curiosidad? Ok, bueno, yo creo que es muy importante lo que es el manejo de la creatividad y la innovación. Entonces yo siento que las actividades, por lo menos yo que he estado desarrollando actividades de planificación en la BIMAP, específicamente en la población de niños, es importante que estas sean creadas para que ellos puedan dimensionar, para que ellos puedan de cierta manera que les guste esas actividades y que puedan participar y se apropien de ese espacio que es de ellos, para ellos y que puedan disfrutarlo. Tal vez, bueno, una de las experiencias que he tenido por lo menos en el día del libro, ¿verdad? Esto ha sido como tal vez un rally, que ellos puedan de cierta manera encontrar cosas como poner objetos en un espacio determinado para que ellos los vayan buscando. A ellos les encanta mucho, ¿verdad? Estas actividades de movimiento y les atrae como tal. También, como siguiendo con la línea que dijo Ismael, actividades de movimiento son como las actividades que más les gusta, principalmente a una población infantil. Ahí también depende mucho de la temática que se vaya a hacer, porque claramente, la biblioteca infantil trabaja mucho con las efemérides, que son los días festivos, como el Día del Niño, el Día del Agua, el Día del Libro, el Día del Amor y la Amistad.
Entonces, dependiendo de cada actividad, se realizan las actividades, así como del tipo, la edad o los rangos de edades de los niños. Pero algo que sí no he notado ya con unos cuantos añitos de experiencia, es que las actividades de movimiento son las que más disfrutan y son las que cuando uno les dice más o menos qué es lo que se va a hacer, son las que más esperan. Mentiras, no, pues a ver, yo creo que también hay que pensar más como los verbos. Michel Petit, en un libro que estábamos hablando ahora en un taller que estábamos haciendo y realizando, que me siento muy honrado de haberlo hecho acá y de aprender mucho, pues habla de la dificultad de pensar siempre que tenemos que atrapar o atraer como bibliotecólogos, como promotores, promotoras de lectura, escritura y oralidad, o bueno, como lo llamen acá, animadores, animadoras. Creo que eso de tener que estar como atrapando peces en la red es difícil, ¿cierto? Es difícil porque pone al promotor, pone a la promotora, a la bibliotecóloga, a la bibliotecólogo en otras perspectivas, en otras teleologías que no es más que animar. Creo que es más bello porque es como dar ánima, dar, insuflar, dar vida al libro, dar vida. Y entonces creo que más que estar como captando, atrayendo, atrapando al público, es hacer acciones y sobre todo como de construir la biblioteca. Como ahora lo hablábamos en el taller, la biblioteca dejó de ser un lugar de... Ahora hablaba con una compañera de ustedes, una persona muy inteligente que está por allí, que ¿cuál es su nombre? Porque no quiero olvidarlo. Karina, estamos hablando y Karina me decía algo y yo hablando con un diálogo, aprendiendo mucho de ella, pues llegamos a una conclusión que es que la biblioteca ya no es un lugar de cognición, no es un lugar cuadriculado, no es un lugar el cual tenga o yo como promotor tenga que llegar a colonizar, tenga que llegar a instruir, sino que más bien es abrir el diálogo. Entonces yo creo que en Colombia nos ha servido mucho a las bibliotecas y le ha servido entrar en diálogos, en conversaciones y no creer que porque ser la biblioteca tenga que ir a atrapar a alguien. Yo creo que es más fácil los usuarios los que lo tienen que atrapar a uno cuando uno conoce a los usuarios, cuando uno conoce el contexto, el diagnóstico, cuando se vincula a ese contexto, cuando entiende que la biblioteca es un diálogo y no es una imposición, cuando la lectura no hay que animarla, ¿cierto? Hay que compartirla. Entonces sí, y creo que estoy de acuerdo con lo que decían la compañera y el compañero, es una cuestión de también de entender que el arte, por ahí dice un maestro, no es serio, no es serio, es trascendente. Entonces la seriedad hay veces en los procesos de la lectura, la escritura y la oralidad, pues digamos que afecta mucho. Entonces disfrutar, hacer del arte algo y la cultura algo trascendente, pero pues no irnos a esa visión de la biblioteca como algo cerrado, que hay que guardar silencio, que no se puede pisar duro, que los niños no pueden correr, los niños siempre van a correr. Entonces hay que dejarlos correr, hay que dejarlos jugar, ¿cierto? Para eso también las bibliotecas están. Creo que es eso. Pero apenas leemos la pregunta, sacan la paleta y dicen, ¿pido o paso? Ajá. Y el que más Bien. pido, una empanada ahora. ¿Cierto? Eso, bien. La número 2. La número 2. ¿Cómo se conecta el arte con la biblioteca? Bueno, yo la pido porque soy artista también. Yo he trabajado multidisciplinarmente en los espacios de biblioteca y también en mis espacios artísticos he trabajado la parte de lo que me ha regalado la biblioteca, ¿cierto? La sistematización, el archivo. O sea, ha sido un camino de ida y vuelta. El arte le puede brindar a las bibliotecas muchas cosas y las bibliotecas, los servicios bibliotecarios, la bibliotecología a los artistas. Yo soy una persona que clasifica hasta las fotos de la familia. Entonces, digamos que me ha servido mucho haber estado en ese ambiente de bibliotecología, la filología, y se vinculan algo tan básico como estos. Hay una frase de un maestro de teatro de Medellín que dice, que ahora repetí, que siempre cambio, que dice que solo sabe de teatro no sabe, y el que solo sabe de bibliotecas no sabe, porque la biblioteca contemporánea es un centro multidisciplinar. O sea, tú ya no puedes trabajar los servicios bibliotecarios decimonónicos, aristocráticos, de modelo cognitivo, como lo hablábamos ahora con la compañera,
sino que ya hay que decolonizar, deconstruir la biblioteca y no hay algo más bello para hackear el sistema que las subjetividades que nos permite el arte. Entonces, si este es el siglo de las subjetividades, de lo personal, de lo íntimo también, pues hay que ir también a eso y el arte nos ayuda muchísimo. Eh, no hay mejor forma de incentivar una lectura que haciendo una lectura en voz alta, con teatro, con música. Entonces sí, el arte nos va a servir mucho siempre. Nos va a brindar muchas oportunidades y les digo, el que solo sabe de bibliotecas no sabe nada. Hay que, hay que aprender de todo, lengua de señas, aprender a cantar, a jugar, a hacer clown, a hacer de todo. Claro, hay una experiencia que cuento y es cortita y es cuando yo trabajé de promotor de lectura, escritura y oralidad en un parque de biblioteca que se llama La Quintana, Tomás Carrasquilla. Tuvimos una experiencia muy bella porque fue la vez que más se robusteció nuestro club de lectoescritura juvenil, infantil, perdón, que se llamaba Terrícolas, y fue cuando dijimos que íbamos a hacer una película y que íbamos a enseñar lenguajes audiovisuales. Y esos chicos nunca habían, y chicas, niños y niñas nunca habían escrito tanto como ese día. Ellos hacían los scripts, hacían los guiones, hacían toda la parte de todos los esquemas de producción, hacían todas las escaletas, etcétera, etcétera, todo el diseño de planos, entonces acaba plano medio, acaba plano tal, acá, y diseñaban todo, entonces estaban escribiendo sin la necesidad de sentir que los estábamos obligando a escribir, y estábamos fomentando la lectura también porque el uno tenía que leer el guión, el otro tenía que leer para hacer la escaleta tenía que leer el guión, el otro para hacer los planos tenía que leer el guión. Entonces, mira que el arte, en este caso la parte cinematográfica, nos ayudó muchísimo. Teníamos un club de dramaturgia, de escritura de dramaturgia, y así. Trabajamos con chicos raperos enseñando verso, cómo escribir versos, al rap. Entonces, miren cómo pueden conversar estos espacios. La pregunta del El tazo. vasito. Del tazo. ¿Y hay algún número premiado? No, ¿Será? No, Nos ganamos algo, ¿no? ¿no es cierto? 7-1. 7-1. ok. Esta está tal vez muy alta. Dice, ¿cuál es el impacto que tienen las bibliotecas públicas y municipales? Ah, ¿Piden o pasan? Todas ¿Quién son- pide? no, la Ah, ya pregunta- pidió. ¿Ya Esta pidió? pregunta está difícil. Bueno, pidamos. Pero, si quieres ver tú pediste. Ah, no, si quieres. Te empiezo tú. No, porque yo lo tengo que ir. Yo ya lo tenía. Paularon. Que- No, bueno, la pregunta es muy genérica, es difícil, como cuál es el impacto, pero digamos que todo espacio cultural, todo espacio artístico, todo espacio dedicado quizá a otro aspecto que sea diferente a de las dinámicas neoliberales o a las dinámicas en las cuales confluimos en el día a día laborales, pues yo creo que son espacios de libertad. En Colombia, por ejemplo, el impacto es muy grande en el sentido de que las bibliotecas se vuelven un lugar de seguridad, de acogida sobre todo, de acogida a la diversidad. O sea, en las bibliotecas podemos ser lo que queramos ser y ser lo que somos. Las bibliotecas salvaron vidas, literal, o sea, las bibliotecas son lugares para salvaguardarse, para acogerse, para la protección, son lugares donde la fantasía, donde el desarrollo creativo, intelectual, se puede dar en todo su apogeo. Yo puedo ir en las bibliotecas, que son parques bibliotecas en Medellín, que son grandes espacios, que no son solo espacios de servicios bibliotecarios, sino que hay teatros, hay salones para que los grupos ensayen, van y prestan espacios, grupos de baile, de rap, de break, de chicas haciendo twerk, chicos haciendo vogue, chiques haciendo vogue, no sé, como hay una multiplicidad de subjetividades que confluyen en la biblioteca y ese impacto hace que hayan espacios de libertad. Las bibliotecas son espacios de libertad
en la concepción, que yo creo que son las bibliotecas, porque cuando uno encuentra una biblioteca restrictiva, está volviendo la biblioteca un lugar más de coercitividad, que bien se puede encontrar en una estación de policía o en una calle donde le digan tiene que ir, subir por acá y bajar por acá. En la biblioteca, aunque bien tiene sus normas, pues debe ser un lugar de libertad y de acogida. Y en Colombia sí nos ha pasado mucho que son lugares de cicatrización. O sea, cada biblioteca tiene su impacto según el contexto donde esté. Entonces ahora hablábamos con el profe Brian, con todas las profesoras y profes que estaban, y les decía que el taller justo y el tema que estoy dando es la cicatrización. Entonces las bibliotecas como cicatrices y el impacto en Colombia, sí, yo hablo de mi país porque es lo que más cercano tengo y lo que he vivido. Y en Colombia las bibliotecas han cicatrizado lugares. El impacto es tan grande que yo trabajé en una biblioteca, por ejemplo, donde confluían barreras limítrofes y donde era una zona de reserva pequeña dentro de la ciudad, y era una zona que atracaban, había asesinatos, tiraban cadáveres, habían zonas limítrofes, barreras invisibles, entre tres barrios que concurrían, que era Kennedy, Diamante y bueno, se me va el otro, y Miramar. Y esa biblioteca lo que hizo fue construir encima de ese terreno que estaba con una herida muy grande, una cicatriz. Y ese impacto fue enorme, porque ya toda la gente de los tres barrios que antes no podía cruzar por esas escalas, por ese espacio, podía cruzar el territorio, ir de un lado al otro. Solo eso ya mide un gran impacto. Luego ya viene el otro impacto, el de la habitarla, el de los servicios bibliotecarios, el de la promoción de la lectura, la escritura y la oralidad. Hay también gestión de cultural y social. Entonces todo eso empieza a crear un ecosistema de vida, un ecosistema de cuidado, un ecosistema de libertad, un ecosistema de encuentro de subjetividades, de respeto, de encuentro y de alteridad y de otredad. Eso es para mí, ese es el gran impacto de las bibliotecas en mi país, en mi ciudad. Y que sí se nota, digamos, la población se nota que sí lo disfruta, que sí lo agradece también. Sí, o sea, sí, lo disfrutan mucho. Lo noto pidiendo. Yo pido la palabra. Bueno, algo que hablaba Jesús es sobre el contexto. Bueno, yo vivo en Barrio México, ¿verdad? Que es una comunidad donde está inserta una biblioteca municipal. Normalmente el sistema de bibliotecas municipales o las bibliotecas están insertas en comunidades vulnerables, ¿verdad? Entonces ahí donde yo vivo, pues se pueden ver cualquier cantidad de realidades, ¿verdad? Y ese es un hecho como tal que uno está inmerso en eso. Entonces, yo siento que el valor de la biblioteca y el rol profesional de un bibliotecólogo es muy importante. Es de poder impactar y de cierta manera poder transformar esos espacios que de cierta manera históricamente se han visto totalmente afectados, ¿verdad? Y pues bueno, es un trabajo largo, ¿verdad? Es complicado como tal porque poder de cierta manera hacer cambios, pues muchas personas no van a estar tan latentes a querer esos cambios o quererlos ya, sino lleva un proceso, ¿verdad? Entonces yo sí he visto que el rol de la biblioteca sí ha sido muy bueno en poder brindar servicios a los usuarios y de cierta manera que los usuarios se sientan atraídos, ¿verdad? Que se sientan de cierta manera conocidos. Y algo que hablaba Jesús también es muy importante conocer a la población, ¿verdad? Para cuál servicio es que de los usuarios van a darse como tal. Escucharlos. Escucharlos exactamente y creo que principalmente eso sería como un mensaje y algo que resonó con lo que él comentaba, que es muy importante. Sí, a mí me parece, digamos, que las bibliotecas públicas atienden una muy, muy amplia variedad, digo yo, de usuarios. Sí, Sí, personas. y digamos, si hay, bueno, yo no sé, yo ahora que que estoy haciendo la práctica en la Biblioteca Pública de Moravia, me doy cuenta que mi supervisora, que ella entró hace que 2 años, Catalina. Como 2 años, sí. Como 2 años, ella tuvo que hacer un cambio pero enorme, y Catalina lo que hizo fue abrir más bien un espacio donde ella se alía mucho con la municipalidad, se ayuda mucho con la municipalidad para lo que son hacer talleres. Ahorita están haciendo de piñatas, que de pintacaritas, que bueno, un montón. Creo que los que más utilizan también son los de talleres de arcoíris de lectura.
y el de Soy Bebé me gusta leer. Los jóvenes todavía hay que atraparlos, pero no llegan. Sí. Pero ella, digamos, lo que sí hizo fue como la sala de atrás, que era como la sala infantil, que tenía las mesitas infantiles y todo, para lo que ella necesitaba, porque es una biblioteca pequeña, no es tan grande. Quitó esas mesitas y puso mesas normales para, digamos, estar moviéndolas y corriéndolas, porque hacen conciertos y todo, conciertos de Navidad, que conciertos de cualquiera que quiera llegar a hacer conciertos. Han hecho un montón de conciertos. Y yo siento que más bien eso ha ayudado mucho. Por ejemplo, en Huellas de Oro también, es de verdad que es para los adultos mayores. Yo los veo ahí felices. Yo creo que esa es una biblioteca en la que no hay silencio. Literalmente todo el mundo pasa haciendo bulla todo el día ahí. A mí me gustaría agregar algo, y algo que hablaba Lucía, que es muy cierto, es que se tiene una percepción de la biblioteca que es muy rígida. Entonces me pareció muy interesante porque, bueno, yo por lo menos nunca he visto una biblioteca que dé conciertos, ¿verdad? En el espacio público para las personas que vayan como tal. Entonces es como importante cambiar ese chip, ese paradigma como tal, para que ya no se vea o se conciba la biblioteca como algo tradicional, algo muy rígido, sino como algo más exquisito que permita a las personas de cierta manera insertarse y de cierta manera conocer a demás personas. Nos emocionamos ya. Ok. Sácala, sácala. ¿Te saco yo? Sí, porque usted lo ha sacado. Vamos, ¿Sí, Lucía. tampoco? Sí, pero no importa. Ok. No me sé. La 7. Las 7. Las bibliotecas públicas son gestoras culturales que atienden a todo tipo de poblaciones sin excluir a nadie. Entonces, ¿cómo puedo prevenir y brindar la seguridad de los usuarios y del personal? Bueno, eso es difícil porque Colombia está en un contexto muy diferente al de ustedes. En nuestros contextos de las bibliotecas públicas, y solo estoy hablando de las públicas, porque ahora hablaba con Karina, hablaba en el taller, hay una eclosión de bibliotecas comunitarias muy grandes en la ciudad, pero como bueno, vengo acá a hablar de mi experiencia en bibliotecas más bien estatales, en el sistema de bibliotecas que tuve y lo que conocí y conozco porque soy ratón de biblioteca. Entonces, cuando yo trabajaba con nosotros en Colombia, tenemos programas desde el sistema de bibliotecas donde tenemos que trabajar con todas las poblaciones. Población, y les voy a decir todas para que conozcan más o menos la clasificación en Colombia y voy rápido. Primera infancia de 0 a 3, primera infancia de 3 a 6, y ahí se trabaja siempre con los papás y con las mamás. Niños de 6 a 12, preadolescentes, 12 a 14, a 16, adolescentes. Luego jóvenes hasta los 28, adultos de 28 a 54 creo que es, luego empieza el adulto mayor, y luego personas en situación de discapacidad y poblaciones específicas, víctimas del conflicto, población LGTBIQ+, es decir, tenemos que cubrir toda la gama de poblaciones que podamos tener. Solo en el sentido de yo identificar y de trabajar con todas las poblaciones y de darle cabida a esas poblaciones, ya hay una forma de protección. ¿Por qué? Porque acepto la diversidad de la poblacional en el contexto en que yo trabajo. Al yo aceptarlo, y ahora hablaba el profesor Brian Vindas, que el solo hecho de que todas esas poblaciones tuvieran acogida en la biblioteca ya era, y aceptar esa diversidad ya era un gran logro en las bibliotecas. Y en ese sentido, la primera protección es la aceptación de la diferencia, de la otredad y de la alteridad. Y el saber que yo puedo trabajar, pero que ellos también me van a enseñar. Yo aprendí lengua de señas de una persona, perdón, aprendí lengua de señas de una persona sorda que su seña era esta, que era Gustavo. Él me enseñó, yo aprendí lengua de señas a comunicarme en lo básico, y yo no fui a enseñarle nada a él. O sea, él fue el que me enseñó a mí. Y mi espacio con él dentro de la biblioteca era que él me enseñara lengua de señas. Yo no iba a enseñar nada, yo iba a aprender para poder comunicarme con la población con discapacidad auditiva y las personas sordas. Y en ese sentido, mira que al yo comunicarme con personas sordas de la comunidad de Medellín, pues ya estaba creando dentro de mi biblioteca, ¿cierto? Dentro de la biblioteca de La Quintana, en la cual yo trabajé,
ya estaba creando un espacio de acogida, de afecto, de comunicación y de visibilización. El solo hecho que el promotor de lectura y escritura y oralidad pudiera comunicarse en lengua de señas con personas sordas, ya creaba un espacio de protección porque ya el guarda sabía que esto era si había un baño, si una persona sorda se acercaba a hacer esto, si le decía esto era cédula, y le pedía el documento, entonces como que señas básicas y eso ya era un lugar más de protección para ellos que para nosotros y de acogida. Y lo otro, pues crear entornos protectores en torno a la labor del bibliotecario y de todos los que trabajamos en estos ámbitos, y trabajamos en varios ámbitos, y termino con esto, es cuidar y velar por la vida, ¿cierto? Y por la integridad ética, política, física de las personas que van en nuestras bibliotecas. En Colombia eso se trabaja al doble, ¿cierto? Yo en las bibliotecas que trabajaba sabía que había cosas que no podía decir en público porque podía afectar a esa persona en el entorno de afuera de la biblioteca, porque habían otros entes como bandas criminales, etcétera, etcétera, que estaban digamos, castigar a la persona que hiciera algo indebido en la biblioteca, un robo, un daño, etcétera. Todo eso se tenía que tramitar de una manera silenciosa y de una manera casi que con esa persona, de hablarlo y de no exteriorizarlo. Entonces teníamos protocolos de seguridad, protocolos de trabajo, protocolos de seguridad para nosotros y nosotras, y bueno, creo que eso es. Pero creo que la mayor forma de protección es la aceptación de la diversidad, tanto por las personas que vienen como para nosotros mismas y nosotros mismos y a nosotras mismas en las bibliotecas, porque digamos, la aceptación y los no prejuicios no crean conflicto, crean fraternidad. Entonces, sí, Sí, teníamos Sí. población, por ejemplo, con discapacidad visual y había braille. Habían computadores con braille, en el sistema de bibliotecas hay computadores con braille, hay computadores con sistema Lector de pantalla. lector de pantalla, de contraste, con también lengua de señas. Bueno, teníamos como computadores especializados para personas en situación de discapacidad física, entonces también teníamos mouse especializados, digamos que era ir buscando, ¿cierto? Pero esos eran lugares, por eso te digo, son lugares de acogida porque se acepta la diversidad y se busca la aceptación de la diversidad en todas sus características. No es la panacea, no es la utopía, pero es un avance que tuvimos en la ciudad. Agradecerles a los tres por haber venido, a Jesús, a Alejandra, a Ismael, y a Ismael, no Ismael, y a Juan, y a Lucía. Freddy, y al profe Ademar, y al profe Brian, Y a Karina también. y a Karina, a todos. Bueno, nosotros tenemos, para finalizar, siempre hacemos una cancioncita. Hacemos una canción. Ok, muy bien. Ok. Sí. 1, Una, 2, tres. 3. Ver el libro más que solo libros. Ah, salió bien. Salió bien.